Este segmento es presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo. Tienen lo que llama aparatos de Regresamos a Agárrate, nos agarró conversando. Luis Fleischmann está con nosotros. Estamos hablando de este tema de para qué esa relación, esas relaciones peligrosas del gobierno venezolano con estos grupitos, con Hezbollah, con ISIS, etcétera. ¿Y qué podría pasar a nivel regional, Luis? Porque no puede ser que esto esté pasando en Venezuela y se vea como que, bueno, eso está pasando en una película y en televisión y no va a afectar a la región. Obviamente esto tiene que afectar a la región. Tiene que afectar a Colombia, por ejemplo, que Juan Manuel Santos ha sido tan pro gobierno chavista. ¿Qué va a hacer Trump, por ejemplo, con todas estas fichas que se están moviendo? Bueno, primero, lo más importante es que alguien haga algo. Y yo lamentablemente, por lo que yo he seguido todo este tema de cómo fue la política norteamericana hasta ahora, ha sido relativamente de pasivismo. En el caso de la presidencia de George Bush tenía otras prioridades en el mundo, muy ocupado con el tema de Irak, muy ocupado con el tema de Afganistán. Entonces delegó esto al Departamento de Estado. El Departamento de Estado no le dedicó a este tema la debida seriedad. Y bajo la presidencia de Barack Obama, él vino con esa noción de que los Estados Unidos tenían que de alguna forma compensar por el historial que crearon con América Latina, historial de explotación, de intervención, y ahora es el momento de hacer buena letra y en realidad tratar a nuestros hermanos latinoamericanos como iguales. Esto se convirtió en realidad porque no es necesariamente una mala concepción, pero cuando esto se convierte en pasividad frente al incremento del tráfico de drogas, del crimen transnacional, al incremento de la presencia de grupos como Hezbollah, y ni que hablar de la FARC, que la FARC en realidad al ser derrotada de Colombia viene a ser protegida por el chavismo. Claro, eso lo cual es el territorio de tranquilidad, pues. Totalmente, totalmente. Y por otro lado tenemos el problema de Venezuela misma. Tiene los puertos y los aeropuertos de Venezuela están en manos, son tranquilamente usados por el crimen transnacional para transportar toda la cocaína que viene de Colombia. ¿Eso no le importa a Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países más afectados por el tráfico de drogas? Existe un informe a pedido del ex senador Richard Lugar, de Indiana, que ya no es más senador, y en el año 2009 ya había un informe sobre este caso. Y el embajador norteamericano en Colombia ya lo había denunciado a esto. Pero sin embargo, la política fue no hacer de esto un tema, esperar que las cosas se tranquilicen un poco. Y obviamente había como una hipótesis de que el gobierno venezolano podía llegar a implotar. Uno nunca puede asumir ese tipo de cosas, pero eso es lo que había pasado. Y de vuelta, la idea con Obama, esta idea con Obama se extremiza esa idea conciliatoria y ese pasivismo aún más. Y lo vemos, por ejemplo, cuál fue el pilar de la política exterior norteamericana de Obama. Fue justamente la normalización con Cuba, que no es necesariamente una idea mala en sí. Si uno se puede llevar mejor, ¿por qué no? Vamos ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De hecho, no se le demandó a Cuba prácticamente nada, excepto algunos cambios en política de humanos, ni siquiera eso que es más elemental. No respeta los derechos humanos y se le podía haber pedido a los cubanos que retiren todas sus tropas y todo su asesoramiento del gobierno de Venezuela. Eso tampoco se hizo. El aparato represivo del gobierno de Venezuela se hizo con ayuda de los cubanos. Bueno, y en este momento necesitan una especie de refuerzo. Entonces los iraníes también vienen a ayudar porque ellos también son expertos en la supervivencia de regímenes no legítimos, regímenes coercivos. Recordemos que algo también pasó en las últimas semanas. La Asamblea Nacional ayer declaró a Maduro fuera del cargo, que es algo simbólico, pero obviamente representa una crisis de legitimidad muy seria. La iglesia venezolana llama, inspirado en Santo Tomás de Aquino, al hecho de que
a la desobediencia civil. Pero esto lo apoya el Vaticano además, no es la Y Iglesia esto lo venezolana apoya el Vaticano con un papa que hasta ahora también ha sido muy como complaciente complicadito, ha sido, sí. con el, Ajá. con el régimen cubano, con el régimen venezolano. Así es. Y ni que hablar de los cambios de régimen en Brasil y Argentina, que habían sido dos grandes apoyantes de Chávez y del chavismo. No fueron apoyantes en el sentido de que crearon un régimen ideológico similar, pero sí fueron apoyantes a nivel de política internacional. Veían a Claro. Chávez como una fuerza positiva. Además, se En el- nutrieron. Se También. nutrieron económicamente el gobierno venezolano. También. O del Estado venezolano. Ni que hablar, toda la corrupción Tampoco de se ha Brasil visto estaba también. de los países que quedan en manos de esta franquicia, como es el caso de Bolivia y de Ecuador, tampoco se ve un apoyo así, ni siquiera de forma diplomática, ¿no? En verbo diplomático, al gobierno de Maduro. O sea, ya están como retirados, como que bueno. Bueno, tú yo allá y pienso que nosotros ellos aquí. prefieren ver a Maduro sobrevivir, eso sin duda. Pero Pero yo no hacen nada pienso, por eso tampoco. No hay. y yo pienso que se dan cuenta de que es un edificio que se está cayendo. Y de alguna forma van a tener que sobrevivir por ellos mismos. Eso puede ser, pero por otro lado yo creo que todavía ellos están ideológicamente comprometidos. Correa mantiene un régimen semiautoritario, ha sido un enemigo de la Carta de las Naciones Unidas, perdón, de la OEA, la Carta Democrática de la OEA Sí. y de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión, o sea, el Tribunal de Derechos Humanos. O sea, todos estos ataques en contra de las instituciones tradicionales, ahora todos los que apoyaron eso directa o indirectamente están cayendo. Y eso es lo que está pasando. O sea, la expulsión de Venezuela del Mercosur Sí. está en un estado de desesperación donde apela a la violencia. O sea, Maduro no va a caer solo. Va a tener que caer con ayuda de presión internacional, va a tener que ser sancionados cada miembro, cada militar y cada miembro de la élite política. Y esto es lo que Trump Ellos debería lo hacer. saben. Eso es lo que Trump debería hacer. Claro, Pero no- se dice que Trump ya ha enviado algunas personas, algunos representantes, voceros a conversar con el gobierno venezolano y ya se están haciendo negocios con Trump o negocios a favor de Estados Unidos. Bueno, Entonces- yo no tengo en este momento conocimiento de lo que está pasando. Esto es algo que tú me Sí. estás informando, pero sería muy mal en este momento hacer negocios con un Estado represivo y Estado forajido como es Venezuela. Yo pienso que en este momento lo que Trump tiene que hacer es mover todos los hilos económicos y políticos y diplomáticos para terminar con el régimen de Maduro. No hablo de militar, o sea, no creo ni en los En las golpes de Estado, yo intervenciones. me opongo totalmente, ni a las intervenciones militares, debido a que si hay un golpe de Estado, el golpe de Estado va a ser represor. Tampoco queremos un Pinochet en este momento Ahora, en Luis, Venezuela. y el escenario que algunos han revisado aquí, analizado aquí, de que, bueno, finalmente la presión internacional, etcétera, sea tan grande que entonces Maduro renuncia al poder y se quede Tarek El Aissami como presidente. Porque eso de que lo hayan puesto de vicepresidente a un paso de la presidencia, un paso estratégico de la presidencia, pues no es por cualquier cosa, ¿no? Bueno, ¿Qué pasaría ahí? Bueno, eso es más aún. Yo pienso que lo que pasaría ahí depende de cuál sería la política. En este momento, Estados Unidos perdió en los últimos años liderazgo. La cuestión es poder llegar a ser una coalición con los países racionales y los países razonables de América Latina, que son en realidad la mayoría de los países, con la excepción de ALBA, de los países del ALBA. Y generar esa conciencia de que un régimen así no es tolerable, sea Maduro en el poder o sea Al-Assami en el poder. Porque Al-Assami está conectado con el crimen transnacional y que Pero está conectado con el... definitivamente. Y no se puede tolerar presencia de paramilitares. En la lista del narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Está siendo Y ese es el investigado. vicepresidente, está siendo investigado. Está siendo investigado. O sea que, pongámoslo así, tú te acuerdas, 25 años atrás, era Manuel Noriega. Claro, era la Y misma situación con Panamá. Este es una persona, este es alguien que está investigado. Y a propósito, hay otros militares venezolanos que están siendo investigados. O sea, viendo la personalidad de Donald Trump y el tipo de régimen, a mí me cuesta creer que él tenga tolerancia hacia esto. Particularmente con la sensibilidad especial que él tiene hacia el tráfico de drogas. Recordemos que su hermano murió de alcoholismo
Y él se ha declarado abiertamente totalmente abstemio y totalmente un enemigo de la droga y totalmente un enemigo del alcohol. O sea, yo no lo veo a Trump teniendo la misma actitud pasiva, además que hay un Congreso inocente distinto que ahora, Barack ¿no? Obama mantuvo hasta el momento. Y hay un Congreso diferente ahora. Totalmente. Que un Congreso que apoyaría definitivamente cualquier cosa contra la violación de los derechos humanos en Venezuela, contra el narcotráfico, contra el terrorismo. O sea, Trump estaría apoyado por el Congreso en este caso, ¿no? Y el Congreso apoyaría a Trump también. Claro. Eso sería fundamental. O sea, es gravísimo el hecho de dejar una zona que en realidad es el barrio donde Estados Unidos vive. Porque acordate que no estamos hablando ni siquiera de todos estos países que luchan contra la anarquía, como Honduras, Guatemala. Toda esa gente, el Estado perdió poder. Hoy en día en un país como Guatemala, no solamente que tenés corrupción alta, sino que tenés a la gente tomando la justicia en sus propias manos, porque los carteles de la droga simplemente eliminaron el Estado. O sea, tenemos toda una franja anárquica en América Central a un par de horas de vuelo de Miami. Pero lo tenemos en Venezuela también. También. En Venezuela todos los poderes están tomados por el narcotráfico, están puestos a la disposición del narcotráfico, empezando por el Poder Judicial. Pero con cooperación directa del gobierno. Claro, o sea, el gobierno directa. estimula el narcotráfico como una forma de enriquecerse y una forma también de guerra asimétrica. De financiar. De guerra asimétrica porque la mayoría de esas drogas se venden en Estados Unidos. O sea, recordemos la concepción de Fidel Castro. ¿Es una forma de bombardear este país? Totalmente. Esa era la forma de Fidel Castro. O sea, Claro. vamos a intoxicar a la sociedad norteamericana. Terrible escenario, Luis. Gracias por venir al programa. Y que no sea la última vez. Siempre lo tenemos por Skype, pero hoy lo tuvimos personalmente. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con uno de los influencers venezolanos más queridos. Se trata de Marco Música. No te lo pierdas porque esa entrevista va a estar buenísima. Ya regresamos. Este segmento fue presentado por Farm Aid. Aceptamos el récipe de tu médico de Venezuela. Agárrate con Patricia Poleo.